¿Qué tal? Por acá sin mentiras, les saludamos y gracias por participar. En esta sexta cumbre que acaba de finalizar de la CELAC, nosotros no vimos a Joe Biden, por ejemplo, del lado de los pueblos de América Latina y del Caribe. Nosotros no vimos a los europeos. ¿A quién vimos nosotros que se metió a fondo? A los chinos. Pero los chinos ya no solamente se han convertido en uno de los principales aliados de los países de América Latina, desplazando al país de las hamburguesas. Desplazándolo. No solamente eso, sino que los chinos vienen pisando fuerte, se están enfrentando ya de tú a tú, ya se dejaron el miedo, se dejaron los formalismos diplomáticos en muchos aspectos para enfrentarse a los gringos. También están cansados. No solamente aquí los de América Latina, que somos menos poderosos. Rusia, China, Irán están cansados de los gringos, de los atropellos, de los irrespetuosos, de los impresentables que son este país. Potencia. En la cumbre de la CELAC, ¿a quién vimos? A Xi Jinping mandando un mensaje. Aquí lo tenemos, a Xi Jinping. Vamos a escuchar brevemente el mensaje de Xi Jinping, porque yo tengo muchas cosas que decirte de este mensaje. Adelante. Pese a las vicisitudes internacionales, los vínculos entre China y la región ya han entrado en una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos. Con el paso del tiempo, la amistad entre China y América Latina y el Caribe viene renovándose y cada vez más arraigada en los corazones de ambos pueblos. Ahora aquí hay, vamos a quitar el lado, aquí hay una diferencia, 100 diferencias, pudiera decirte, entre China como país, potencia, como superpotencia, y los amigos de las hamburguesas. China no presiona como presionan ellos. China no te está tumbando gobierno, por ejemplo. China no tiene a la OEA, al Banco Mundial, a la CAF, al Fondo Monetario Internacional para ahogarte con los préstamos. China no te está metiendo un portaaviones ahí como nos los han metido aquí a nosotros. No los portaaviones, pero sí varios destructores como nos los metieron aquí en la fachada atlántica del Caribe para intimidarnos. Y para acercarnos y para bloquearnos. China no te tiene una organización tipo la CIA para crearte guarimbas, por ejemplo, para derrocar gobiernos, para eliminar a los enemigos, para zafarse de ellos. No te está obligando, por ejemplo, a comprarle tecnología, a comprarle armamento, a comprarle vacuna, por ejemplo. No te dice quiénes deben ser o no deben ser tus aliados como lo hacen los gringos. A quiénes debes tú llamar para comprar y pedirles permiso a ellos. No está a cada momento entrometiéndose en tus asuntos internos como hacen acá el país del norte con cada uno de los países de América Latina. No te está poniendo una base militar en cada esquina para generarte el terror, para generarte la disuasión, para generarte ese clima de poderío. No te crea o no te mete una embajada para derrocar un gobierno que no les gusta a ellos. Claro, los chinos quieren su plata, como lo quieren los rusos, como lo quieren los turcos, como lo quieren iraníes. No es el comercio mundial. No estamos en una globalización. Pero es diferente el trato. Es diferente el vendedor, vamos a decirlo así. Es diferente las cláusulas. Hay más estatura, hay más respeto. Cada uno de esos países, superpotencia, quiere su dinero. Cuida sus intereses, vela por sus intereses. Pero no llegan al extremo de esto que está llegando el país del norte, de bloquearte con el sistema financiero mundial, de agredir cualquier país que no les caiga a ellos porque es un gobierno de izquierda o porque es un gobierno del centro o porque es un gobierno que quiere ayudar a los pobres, así de sencillo, o porque es un gobierno que quiere imponerle a sus
transnacionales que paguen lo que tengan que pagar, o porque es un gobierno nacionalista. Nada de eso de lo que yo te acabo de nombrar es permitido por los gringos. Cualquiera de esas cosas que tú como gobierno quieras zafarte, te van a tumbar, te van a eliminar, te van a crear guarimbas, te van a crear golpe de Estado, te van a bloquear la economía, te van a restringir el acceso a todos los mercados financieros mundiales y te van a mandar todas las redes sociales y todos los medios de comunicación para volver loca a la gente, para llenar de odio a la gente contra ti, para confundir, para generar un clima irresistible, irrespirable, y que tú te termines venciendo y arrodillando. Eso es lo que hacen estos gobiernos, o este gobierno que tenemos aquí a pocas millas, ahí en Miami, y que nosotros estamos tratando de quitarnos ese lazo que de los últimos 100 años nos ha estado golpeando y ahorcando. Vamos a dejar el video hasta aquí. Mándame tu punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre negociar, comerciar, hablar con los chinos o con los gringos? Déjame tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.